Y llegó la sorpresa de los octavos de final en Qatar 2022. Quizás para algunos de nosotros podía verse venir algo así, no al 100%, pero sí teníamos a una selección española que empezó bien goleando 7-0 a Costa Rica en el Mundial, pero que poco a poco fue perdiendo juego, perdiendo ocasiones de gol sobre todo, incluso con todo el tema de, que incluso generó controversia, todo el tema de los streamings de Luis Enrique, pero a la final uno no le daba tanto valor a eso de cara a lo futbolístico, porque a la final, bueno, pasaron de ronda, no en el puesto que querían, porque a la final quedaron segundos, y eso a la final también incluso creo que se veía como algo bueno, porque en un hipotético, ahora sí, hipotético cuartos de final, quedando primeros hubieran enfrentado a Brasil por el otro lado del cuadro, pero más bien ahora pues tuvimos ahora un duelo contra Marruecos y que aunque no todo el mundo lo daba como algo que podía ganar la selección africana a la final, pues dentro de todo en este mundo del fútbol pues tenemos diferentes sorpresas y creo que la de hoy es hasta cierto punto un tanto esperable porque ¿qué vimos en los anteriores partidos y que se repitió el día de hoy? Por ejemplo, hoy tuvo más de 1000 pases a lo largo de los 90 minutos, más la prórroga, la selección de España. Pero en todos esos más de 1000 pases, tuvieron solamente un tiro al arco. Tuvieron sí varios tiros que fueron o desviados o que no iban al arco, pero un solo remate bajo los tres palos durante los 120 minutos y que Marruecos tuvo ciertas oportunidades también a lo largo del partido e incluso tiros al arco tuvo dos con tan solo un 23% aproximadamente de posesión contra 77 del conjunto de Luis Enrique. Creo que al final el hecho de jugar con un falso 9 siempre, teniendo a Dani Olmo, Asensio y Ferran Torres arriba, en la media, es la media del Barcelona, prácticamente Gavi, Pedri y Busquets, y sobre todo en la parte baja, tener también, sobre todo en la parte de la defensa, pero en el sector derecho, a Rodri y a Llorente, no creo que ayuda, porque a la final sí, te genera un juego de construcción de pases, pero que muy pocas veces generaba remates a puerta o que lograba abrir los espacios que Marruecos en el bloque defensivo que planteaba, pues justamente no podía destrabar ese cerrojo España por la mayor cantidad de pases que diera. Y creo que si el partido durara hasta mañana, estaríamos hablando de lo mismo. Muchos pases, pocas ocasiones y pocos tiros al arco de España. Y que a la final, aún con cambios tanto en el segundo tiempo como en la prórroga, cuando entró, por ejemplo, se hizo varios cambios. Entró Sarabia, entró Morata, entró Ansu Fati, que para mí debió tener muchos más minutos en el Mundial. No sé si era la pieza clave que le faltaba a España para destrabar los partidos, pero creo que es un buen revulsivo, incluso por lo que viene de ciertas lesiones, pero cada que entra en el Barcelona logra tener destellos de muy buen fútbol. Igual acá. Acá, pues cuando ha entrado en algún momento, tenía esos toques, esas jugadas que podían hacer o destrabar algo que hoy no pudo hacer España. Entonces, si a eso le sumamos que Marruecos se plantó de una manera, sí, muy ordenada y que aunque a la contra no eran los más claros al momento de abrir espacios, salir jugando en transiciones rápidas, más allá de que tenían nombres propios como Hakimi, como Ziyech en el ataque, pues a la final no eran un conjunto explosivo y de contragolpe y que en cada ocasión que podían tener la pelota y contragolpearte que te generaban peligro. Sí tuvieron una que otra, sobre todo en el segundo tiempo o incluso más hacia la prórroga, pero a la final creo que el empate como tal en los 90 y 120 minutos estaba bien, pero en los penales simplemente fue el show de Bono que atajó dos de los tres y sobre todo que para muchos como sorpresa, España
España no logró concretar sus penales. Sarabia la mandó al palo. Busquets y Soler también fallaron. En ese momento sí las paró Bono. Hakimi que la pica al final como loco Abreu o como Zidane contra Buffon en el 2006 o como cualquier panenca que se haya visto de lo más tranquilo. Más bien yo pensaba que quizás a Marruecos le iba a costar un poco, como ayer a Japón, la tanda de los penales. Ayer a Japón fue justamente eso. Hicieron un partido muy físico, muy de defender, muy de contragolpear cuando se puede. Y en los penales simplemente se cayeron y fallaron prácticamente todos los penales que tuvieron. Acá más bien fue al revés. España llegó bastante muerta a la tanda de penales y aún con los cambios, Sarabia estaba fresco, entró prácticamente al final. Soler también entró al cambio y no, simplemente no tuvieron esa, no sé si fueron nervios o, o algo más pasó por su cabeza que no concretaron los penales. Bono incluso hasta en un momento se reía porque creo que no podían creer lo que estaba pasando. Primera vez que igual Marruecos avanza a cuartos de final en una Copa del Mundo. Y sobre todo gran actuación incluso para el mundo árabe. Entonces creo que esto acentúa más el hecho de que no necesariamente por ser una potencia, en este caso en fútbol, estás garantizado a pasar. El fútbol no sé si la palabra sea que está homogénea a nivel general. Sí, las potencias siguen siendo potencias, pero los otros están superando y están llegando en un mejor nivel tanto a competiciones como Eurocopa, Copa América. Cada vez es más difícil para las potencias mantenerse siempre ahí y que no haya ni una sola sorpresa. De hecho, si hoy pasado a España y ahora veamos qué pasa con Portugal contra Suiza, que tampoco es nada fácil, hubiéramos tenido prácticamente los nombres que siempre se tienen en la Copa del Mundo, pero siempre hay una sorpresa y esta vez la dio Marruecos. No me sorprende tanto porque a mí en lo particular el juego de muchos pases sin tirar a puerta a lo largo de los 90 minutos o prácticamente sin tirar a puerta y solamente esperar a destrabar por el medio, tener un espacio, una jugada que te permita abrir el marcador solamente a base de pases, no es sinónimo de tener un buen fútbol, es simplemente que haces muchos pases intrascendentes en la mitad de la cancha o hacia atrás y no logras tener una mayor llegada en el área. Creo que Luis Enrique a la final peca en mantenerse en su idea y creo que lo sabemos todos. Él es un técnico bastante terco en ese aspecto, en que tiene su idea y con esa idea vive o muere hasta el final. Entonces, creo que peca de no partir con un delantero, sea Morata o sea, de hecho solo tenía Morata porque no convocó a otro. Ahí es cuando nombres como por qué no estaba, por ejemplo, Iago Aspas en la convocatoria, por qué no estaba Borja Iglesias. Sí, no son nombres legendarios como pudo haber sido en su momento Raúl, David Villa, el propio Fernando Torres, pero necesitabas destrabar el partido. Viste que contra Japón te pasó eso y te llegaron dos veces en 10 minutos, te hicieron dos goles y luego no pudiste remontar. Contra Alemania te atacaron en el segundo tiempo y no pudiste sostener el partido. No podías destrabar ese cerrojo defensivo que te planteaban ciertas selecciones, como el propio Japón, como Alemania en su momento. Obviamente Alemania un poco más entendible, pero a la final se centraba mucho en eso. Bajo Luis Enrique, hasta antes de este partido eran 42 partidos como seleccionador al frente de España, de los cuales en 14 partidos que estuvo por debajo en el marcador solamente ganó 3 veces España. Solo logró remontar 3 de esas 14 veces en las que el conjunto de Luis Enrique se vio abajo. Y eso también habla de cómo asimila los golpes la selección y eso parte también desde el cuerpo técnico, el saber recuperar a los jugadores esa fortaleza mental que debes tener. No solamente cuando el partido se traba como el de hoy, que del 0-0 no pasaba, sino también cuando estás abajo, como en todos estos ejemplos que les comentaba. Entonces, nada, primera sorpresa, veamos qué pasa ahora con Portugal. No va a jugar Cristiano de titular. Y nada, veamos si es que se concretan dos sorpresas del día de hoy
o simplemente si la marea se llevó a la Furia Roja a casa y Portugal cumple con lo que uno esperaría que pase, que es justamente el cuadro de Fernando Santos. Entonces nada, nos vemos más tardecito con el videito de ese partido. Dejen su like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal que nos ayuda mucho. Así que si les gusta, suscríbanse también. Nos vemos.